El complejo Sacude, un centro social, deportivo y cultural ubicado en la cuenca del Casaballe, fue noticia el mes pasado cuando se vio obligado a cerrar por varios días debido a situaciones graves de violencia que estaban dándose en los alrededores. Nos encontramos con, por ejemplo, a pocas cuadras, cuerpos calcinados, cuerpos con balas que aparecen, cuerpos con balas en la cabeza, usurpaciones, casas prendidas, fuego. En aquel momento, aquí en Perspectiva, conversamos con el coordinador, Germán de Giovi, quien nos contó cómo fue que se llegó a aquella medida extrema, qué impacto tenía la suspensión de actividades en la comunidad y qué expectativas tenían de una mejora en las condiciones a partir de los compromisos que habían asumido la Intendencia y el Ministerio del Interior. Fue una nota breve pero removedora y dejó pendiente un abordaje más a fondo que nos permitiera conocer qué es esa institución y qué importancia tiene para Casaballe, una de las zonas de Montevideo con mayor vulnerabilidad, donde se concentran problemáticas de vivienda, desempleo, informalidad laboral y dificultades de acceso a los servicios básicos, entre otras situaciones. Bueno, eso es lo que nos proponemos en los próximos minutos en una nota a dos puntas. Cómo nació Sacude, cómo funciona la cogestión entre vecinos y gobierno departamental, qué servicios ofrece, cuáles son los sueños de sus usuarios. Para averiguarlo, estamos recibiendo acá en el estudio a Germán de Giovi, coordinador de Sacude. Buen día. Muchas gracias, Emiliano, por la invitación. Ahora sí. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Buen día. Y vamos a complementar la entrevista con los aportes de Romina, que a esta hora está allí mismo, en Casaballe. ¿Qué tal, Romina? ¿Qué tal, Emiliano? Buen día para todos. De vuelta aquí saludándolos. Ya estoy desde las 8 menos cuarto aproximadamente instalada en el Sacude, con recorrida mediante. Y bueno, pronta para darle mis pinceladas desde acá. ¿Hay movimiento a esta hora? Bueno, esa fue una de las cosas que me sorprendió. Desde que yo llegué veo mucha gente, mucho movimiento. Después les cuento de qué se trata. Bueno, Germán, ubiquemos primero brevemente la zona de influencia del Sacude. La cuenca del Casaballe, al norte de Montevideo, es una región muy amplia. Viven unas 80.000 personas. Exacto. 6% de los habitantes de la capital. Y abarca varios barrios, en realidad, ¿no? El Sacude está en la esquina de Los Ángeles y Curitiba. A ver, ¿cuál es el entorno? ¿Cómo es el entorno? El Sacude está enclavado específicamente en el barrio municipal. El barrio municipal es un barrio hermoso que fue construido en el año 1941, cuando la intendencia de aquel momento pretendía generar un barrio en una zona que estaba poco poblada para los funcionarios municipales. Por eso el nombre barrio municipal es una zona arbolada, con casas a dos aguas, muy estructurada y con muchísima identidad, y rodeado de ese barrio donde está enclavado el Sacude hay diferentes barrios, Gruta de Lourdes, por ejemplo, Natal y otros barrios o asentamientos todavía que no han podido regularizarse, que están dentro de la zona de influencia más cercana, pero a Sacude llegan vecinos y vecinas no solamente de la cuenca de Casaballe, sino de diferentes partes de la ciudad. Ajá. Y así, en un retrato rápido, ¿cómo es esa población? Esa población mayoritariamente vienen de barrios como el barrio municipal, el 24 de enero, el Borro, Bonomi, y son personas que vienen desde los 6 hasta los 100 años. No podemos trabajar todavía con primera infancia porque las características del espacio no lo permiten, pero bueno, son diferentes grupos etarios, y fundamentalmente en un relevamiento que hicimos hace algunos años, que se viene como repitiendo año a año, las poblaciones más importantes son niños, adolescentes, jóvenes y personas mayores. ¿Y desde el punto de vista socioeconómico? Muy variado. Eso también enriquece muchísimo el proyecto, porque tenemos desde profesionales que van al complejo, personas que tienen un trabajo estable desde hace muchos años, y también personas que están no solamente en situaciones de vulneración de derechos, sino en situaciones, algunas veces en situación de calle o sin una vivienda permanente. El nombre Sacude es en realidad una sigla, ¿no? Salud, cultura, deporte. Vamos a pedirle a Romina, que está allá, que introduzca así en un primer pantallazo cómo es el lugar, qué has visto en cuanto a actividades.
Mira, Emiliano, cuando llegué, si uno mira desde afuera, el aspecto de afuera es como un gimnasio enorme, pero cuando uno ingresa, en realidad se encuentra con mucho más. En un primer momento hay una gran recepción con mesitas instaladas, hay una biblioteca y después ya pasa a, tras un pasillo, un gimnasio grande, cerrado, que es polifuncional. Ahí estaban ahora, está ya haciendo deporte, el grupo de adultos de más de 50 años, había algún madrugador incluso ya empezando a correr desde 8 menos cuarto, haciendo como la entrada en calor, pero también es un espacio bien amplio que permite, entre otras cosas, tiene un escenario donde se hacen clases de teatro, se pasan funciones de cine, se hace cine comunitario, también vi tambores allí instalados, hay clases de ese tipo, entre otras cosas. Luego, si uno sigue el recorrido, también está la policlínica, donde tiene varios consultorios, muy adaptados, todo muy prolijo, con mucho color. Eso fue una de las cosas que me llamó la atención. Hay un espacio para los más chicos, también allí se estaba preparando el equipo para recibir lo que va a ser hoy una jornada de vacunación. Y después, siguiendo el recorrido, hay también otro gimnasio que está en plena refacción, están dividiendo los ambientes, ampliándolo hacia un piso para arriba, donde van a instalar allí definitivamente los equipos de aparatos de gimnasia. Están en plena obra, desde tempranito estaban trabajando. Y luego, si uno sale al exterior de una cancha deportiva abierta, y también del otro lado hay una cancha de fútbol, donde hacen escuelitas de fútbol, y también hay una huerta comunitaria, un espacio donde hacen compost. Y te cuento, te decía en el primer saludo que bueno, que había mucho movimiento, ¿sí? No para de ingresar gente al complejo Sacude. Yo decía recién, me encontré con los primeros madrugadores ahí comenzando el deporte, pero ya está el personal, los vecinos que están acá a cargo de la cogestión. Estoy de hecho con Félix González, conocido como Pío acá en el barrio por todos los vecinos, que es quien me hizo la recorrida, que ya estaba instalado mateando acá en una de las mesitas desde mucho antes que yo llegara, con todo dispuesto para recibirnos y hacernos de guía como correspondía. Germán, ¿tú qué agregás a esa descripción de Romina? No, estuvo muy bien. Tal vez faltó mencionar, porque no está en ese espacio directamente, un anexo que tenemos que era la Biblioteca Carlos Reiles, y que debido a que por momentos los diferentes espacios con los que contamos no dan abasto por la cantidad de personas que participan, bueno, aprovechamos que lamentablemente la biblioteca dejó de funcionar. Y también tenemos un anexo a media cuadra del complejo que tiene un salón multiuso que nos permite múltiples actividades. Puertas abiertas, ¿no? Puertas abiertas, que es una de las... ¿Hay que inscribirse, por ejemplo, para estar allí, para acceder a los servicios? Bueno, nosotros ahí siempre nos gusta destacar como uno de los aspectos más potentes que tiene el proyecto, esto que es un espacio público. Se invita a participar a los diferentes vecinos y vecinas de múltiples maneras. Hay quienes precisamente vienen, se inscriben para cada uno de los talleres. Hay otras personas que simplemente van a ver espectáculos artísticos, pero hay muchas personas de diferentes edades que habitan el espacio como un espacio público, retiran un libro, van a tomar mate, a jugar al ping-pong, a ser parte del proyecto. ¿El horario? El horario es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 de la noche, y los fines de semana es en horario vespertino de forma habitual, y cuando tenemos alguna actividad extraordinaria en horario extendido. Bueno, habiendo presentado así básicamente el lugar y lo que abarca, creo que conviene que pasemos al surgimiento de Sacude, cómo nació. Hay una historia muy interesante allí. El Sacude como tal se inauguró en 2010, pero la semilla estaba puesta mucho antes, ¿no? En la década de 1940. Exacto. Nosotros siempre nos reconocemos como un tercer hito histórico de un proceso de acumulación y organización vecinal, porque como bien decías, Emiliano, Sacude se inaugura en 1910. En 2010, perdón, pero en 1941 se inaugura en ese barrio que te comentábamos, el Club Municipal de Instrucciones, una comisión de barrio que es muy emprendedora, que genera un salón comunal para el barrio, y ahí suceden durante decenas de años una cantidad de cosas preciosas. Algunas están colgadas en nuestra página web, pero fundamentalmente están en el relato y en la memoria colectiva.
Y el segundo hito data de 1996, cuando otra vez los vecinos se organizan y le solicitan a la Intendencia la posibilidad de que una médica de familia, Alicia Sosa, pudiera ir y junto con un grupo de vecinas honorarias llevan adelante esa policlínica que fue la policlínica. Sumamente importante. Ese es el nacimiento de la policlínica. Ahí nace la Policlínica Los Ángeles, que hoy es parte del proyecto. No era lo que es hoy. Era bastante más chica, era el germen, digamos, ¿no? Exactamente, una policlínica comunitaria que también pasaron cosas divinas y también fue uno de los elementos que permitieron y que habilitaron, junto con el realojo de 3 asentamientos, que estaban obligados, digamos, a definir un monto del dinero de ese realojo para un mejoramiento de cada uno de esos realojos, o sea, estaba destinado un porcentaje para un centro comunitario. Lo que hicieron los vecinos fue ponerlos en común, volcarlos, generar una bolsa de dinero común, que fueron cerca de $900.000, y con ese acuerdo y con ese dinero se refundó, digamos, el viejo club municipal con este nuevo nombre llamado Complejo Municipal Sacude. Esa fue, digamos, la tercera de las fechas importantes en el proceso de desarrollo del Sacude, 2010, ¿no? Exacto. Otra iniciativa de los vecinos, ¿no? Bueno, 3 momentos donde los vecinos y vecinas son los grandes protagonistas. Romina, de este repaso que hacíamos, ¿tú puedes añadir algo? Sí, un punto que me comentaba justamente Pío era ese que ustedes están mencionando, ¿no? Cómo los vecinos estuvieron dispuestos a decir, bueno, resigno parte del recurso que iba para mejorar directamente hasta mi vivienda para que se pueda concretar este sueño que de alguna forma tenían. Pero podemos escuchar la voz de una de las vecinas, Marina, que participó justamente de todo este proceso. ¿Cómo surgió el Sacude? Fue en una pregunta que se nos hizo, ¿qué queríamos mejorar el barrio? Y dijimos hacer un complejo deportivo para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, y la ampliación de la policlínica, porque era chiquita, porque así venían médicos especializados, como hay ahora, que hay nutricionistas, y bueno, y hay endocrinólogos, porque este es un barrio muy viejo, y así surgió. Y resulta que a una compañera que se llama Janet Brum se le ocurrió decir, pero esto sacude, esto es como sacudir al barrio. Nos reímos todos y así lo elevamos a la Intendencia y fue aprobado. Ahí tenemos otra parte del origen de la palabra, del nombre, Sacude, ¿no? Exacto. ¿Romina? Sí, eso me pareció bien gráfico, ¿no? O sea, hoy decíamos lo que significaba la sigla. Me imagino que le tuvieron que encontrar una vuelta a la sigla. Porque o sea, primero estuvo el término y después hubo que convertir a eso en una sigla. Claro, esto va a sacudir el barrio, como decía esa vecina, y bueno, ahí fue el germen entonces de ese nombre que le encontraron, después con esta sigla. Y realmente, yo lo que he percibido acá, después les voy a contar de las actividades, que son más de 60, pero lo que he percibido acá, realmente creo que sacude el barrio. Hay, lo que se palpa así es mucho espíritu de comunidad. Acá todos se conocen, todos se saludan, se hacen alguna broma, algún chiste, comparten algún mate, se dan varias charlas en distintos puntos. Realmente hay mucho de eso que plasmaba esta vecina, ¿no? Bueno, y en aquel momento, cuando se da el paso en el 2010, aparece además la cogestión. Otra idea, otro planteo de los vecinos hacia la Intendencia en este caso. Exacto, ahí los vecinos plantean la posibilidad de la Intendencia de poder gestionar el centro junto con la Intendencia y bueno, realmente encuentra la apertura de la institución como para generar un espacio donde las decisiones las tomamos a la par. Algunos técnicos que formamos parte de la Comisión de Cogestión y vecinos y vecinas que son electos cada 2 años y que representan a cada una de las áreas. O sea ¿Cómo es eso? ¿Orgánicamente qué? Orgánicamente hay un coordinador de gestión, hay 3 coordinadores municipales, uno por cada área, uno por el área de salud, otro por el área cultural y otro por el área deportiva. Hay 3 vecinos que lo integran también por cada una de esas áreas. Hay una vecina o vecino que la integra representando una asociación civil que se formó para apoyar el proyecto que se llama Amigos de Sacude, y hay un integrante del Consejo Municipal del municipio de. Esa es la estructura y ahí tomamos las decisiones, en la inmensa mayoría de los casos por consenso. Puedo rescatar capaz 12 instancias en las cuales tuvimos que votar porque no nos poníamos de acuerdo, pero el espíritu es ir y construir colectivamente. Capaz que eso da para más, pero pregunto por el financiamiento. Hablaste de una asociación civil. Existe una asociación civil que, por lo que tengo entendido,
justamente puede recaudar fondos a partir de actividades que organiza. Después están recursos municipales. ¿Cómo es entonces el presupuesto? Sí, el presupuesto, el componente principal obviamente lo aporta la Intendencia. En cuanto a recursos, tenemos un presupuesto, somos una unidad administrativa de la Intendencia, tenemos un presupuesto particular, todo lo que tiene que ver con reformas, con inversiones, lo aporta la Intendencia. Recursos humanos también, la contratación de una cooperativa que también es de vecinos, también la Intendencia, pero la asociación civil nos da la posibilidad de tener una herramienta que muchas veces es rápida, es efectiva, y que resuelve urgencias que la Intendencia por los tiempos a veces no puede ayudar a resolver. Entonces es un complemento muy importante y son los dos grandes actores responsables de sostener al complejo Sacude, más allá de por supuesto, algún aporte puntual de otras instituciones que forman parte del proyecto. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, tenemos un docente de INAU que da talleres de básquetbol, tenemos un componente de ANEP que tiene que ver con educación para jóvenes y adultos, y en algún momento también tuvimos hasta 7 talleres del Ministerio de Educación y Cultura, que lamentablemente ya no contamos más, pero bueno, también siempre Sacude fue pensado en clave interinstitucional, o sea, por la complejidad de las situaciones que tenemos que abordar, entendemos desde un inicio los vecinos y la Intendencia entendió que era un espacio para ser sostenido entre muchas instituciones. Estamos conociendo Sacude, que es cuánto y cómo incide en su zona de influencia allí en la cuenca del Casaballe. Para eso me acompaña acá en estudios Germán de Giovi, que es profesor de educación física, magíster en educación con un diploma en gestión educativa. ¿Cuántos años hace que estás vinculado al Sacude? Y bueno, en agosto va a ser 11 años que estoy trabajando en el complejo. La verdad que un gusto, un placer. ¿Cómo fue? ¿Cómo llegaste? Hubo un concurso interno. A mí siempre me gustó el trabajo en la periferia. Como docente de educación física, siempre mi vocación fue trabajar en esa zona de la ciudad que tiene particularidades muy interesantes desde mi perspectiva. Y bueno, me presenté y tuve la suerte de ganar el concurso. Y bueno, desde ese momento estoy ahí. Enseguida nos metemos más a fondo, enseguida profundizamos en las distintas actividades, en cómo las viven los vecinos, en estos desafíos que se han presentado en materia de seguridad, que no son nuevos, ¿no? No son nuevos porque esa zona tiene sus complejidades, pero últimamente pegaron un escalón de agravamiento. Bueno, ¿y por dónde van los proyectos? ¿Por dónde sigue esta iniciativa de ahora en más? El complejo Sacude, Salud, Cultura, Deporte, un centro ubicado en la cuenca del Casaballe, que también incluye una policlínica que atiende unas 2.000 personas. Fue noticia el mes pasado cuando se vio obligado a cerrar sus puertas por varios días debido a situaciones graves de violencia que habían ido escalando en sus alrededores. Nos ocupamos de la novedad, pero nos quedó pendiente seguir y hacer un seguimiento. Entonces, bueno, hoy nos estamos dedicando a conocer cuál es la situación hoy, pero sobre todo cómo funciona el Sacude, qué servicios ofrece, qué valor le asignan los vecinos, qué papel juega en la comunidad. Para eso nos acompaña acá en estudios su coordinador, Germán de Giovi, y Romina Andrioli está allá mismo en la sede. ¿Cómo era la frase que me decías fuera de micrófono, Germán, a propósito de Sacude? ¿Qué es? ¿Es una especie de pulmón? Sí, es un espacio que se ha transformado realmente en una referencia muy importante para toda la zona. Y agregabas algo así como pasan cosas muy lindas ahí. ¿A qué te referías? Es que pasan cosas muy lindas todo el tiempo. Todo el tiempo quienes habitamos, ya sea desde los vecinos del lugar del disfrute, desde el ser parte hasta los trabajadores, vivenciamos una cantidad de situaciones que son realmente hermosas, ¿no? Desde esto que planteaba Romina, el disfrute, el fin de semana nos llegaban algunas fotos de un grupo de 60 personas mayores que estaban compartiendo un almuerzo compartido y era una fiesta, ¿no? Los videos que nos mandaban, las fotos, cuando vos entrás al hall y te encontrás con gurises jugando al ajedrez, que te hacen una broma, gurises que te cuentan cómo les está yendo en la escuela, los paseos que hacemos, que tenemos como uno de los objetivos fundamentales el tema de poder circular, apropiarse de la ciudad, lo que sucede en el verano con las actividades cuando vamos a la playa, bueno, cada uno de los procesos a la
la interna, ¿no? Cada uno de esos 60 talleres que tenemos, y todo ese vínculo que relataba muy bien Romina, que se va tejiendo en un espacio cuando se va generando como una cultura organizacional donde lo central tiene que ver con lo humano y con lo comunitario, ¿no? Naturalmente entras y empezás a sentir situaciones y afectos que muchas veces te desbordan por positivo, ¿no? Avancemos un poco más justamente. ¿Cuántas actividades se realizan en Sacude? He visto alguna nota en la que se habla de 300. ¿Cómo es eso? Nosotros lo que tenemos son actividades de talleres, ¿no? Ahí tenemos un promedio anual entre 50 y 60 talleres que van desde los 6 hasta los 99 años, y después tenemos una cantidad muy importante de salidas y de actividades fuera del complejo, desde idas al teatro, idas a un espacio público, idas a la playa, campamentos. Ahí sumamos un número muy importante de actividades, más las actividades que tenemos dentro del complejo, que también son un número muy destacado, porque recibimos actividades artísticas, deportivas, recreativas, culturales de todo tipo. Entonces, en ese conjunto de actividades anuales, es muy probable que estemos cercanos a esas 300 actividades que mencionás. Lo de las salidas es muy importante, ¿no? Sobre todo en determinados sectores, quizás los más jóvenes, está como el objetivo de evitar que aquello se convierta en un gueto, ¿no? Que efectivamente esa gente, esa población circule, ¿no? Que salga de eso que en definitiva, en principio, es su hábitat más cercano, ¿no? Sí, por supuesto. Pensemos que muchísimas familias que habitan la cuenca, lamentablemente, han sido vulneradas en sus derechos durante decenas de años, ¿no? Y eso implica que en lo concreto haya gurises que no han podido salir del barrio, o que le preguntás, bueno, ¿a dónde fue? El otro día un docente me planteaba que habían hecho con un intercambio con un grupo de adolescentes, y le decía, bueno, ¿cuál fue el lugar más lejos que fueron? Y una gurisa decía con una emoción bárbara, recordando esa única experiencia, que había ido a Pajas Blancas, ¿no? Como única experiencia. Que es precioso Pajas Blancas, pero para un adolescente que haya tenido una única experiencia de salida del barrio, es como bastante significativo. Entonces, sí, y no es una excepción, no es un caso raro ese que estás mencionando, ¿no? Eso nos lo han comentado otras instituciones que existen en Casaballe a propósito justamente del intercambio con los niños, con los jóvenes, con los que trabajan, ¿no? Exacto. Nosotros trabajamos muy fuerte lo que tiene que ver con la apropiación de la ciudad. Tenemos la suerte de que la Intendencia nos brinda pases libres para las vacaciones y para las vacaciones de julio también, y bueno, eso también colabora, más allá de todo lo que hacemos desde el complejo Sacude, con facilitar ese derecho y ese acceso a la ciudad, ¿no? Aterricemos en ejemplos concretos. Romina, a ver, ¿qué es lo que tú agregás? Ayer, por ejemplo, ayer de tarde, cuando estuvo Gastón González de la producción de En Perspectiva, se encontró con un taller gastronómico en pleno funcionamiento. Un caso. ¿Tú ahora qué decís? Mira, Emiliano, yo estoy frente a la cartelera de actividades. Se las relato así, rápidamente. Fútbol mixto, teatro, atletismo, recreación, iniciación deportiva para niños, todas estas actividades. Estamos viendo la cartelera acá en la pantalla, ¿eh? Música, ritmos latinos, circo, capoeira, percusión alternativa, fútbol femenino, voleibol también para adolescentes, proyecto adolescente, curso de animación, feria de juegos para mayores de 6 años, hip hop también para niños, artes plásticas para niños, guitarra para niños, gimnasias, distintos tipos de gimnasias adaptadas, de baja intensidad, de mayor intensidad, fútbol masculino para adolescentes, teatro comunitario, y después algunas actividades en particular, además de CrossFit, corredores, zumba, handball, deportes de domingo. Hay 2 actividades que me llamaron la atención. Una que se llama Newcom. ¿Habían escuchado hablar al respecto? ¿Cómo es eso? Repetilo. Newcom. Es un voleibol adaptado para más de 50. Según me explicaba Pipo, concretamente lo que tienen que hacer es, en vez de pasar la pelota, así como directamente pegarle de primera, acá en este voleibol adaptado lo que hacen es tomar la pelota y después de que la toman, la pasan. Es una versión adaptada. Y después hay otro grupo que se llama, por ejemplo, Eternas Primaveras, que es para más de 60 años, que hacen actividades diversas, desde un taller de manualidades hasta organizar alguna actividad cultural, pero también, por ejemplo, ahora me contaban,
estaban justamente en plena proceso de tejer algo. Se ponen algún objetivo, por ejemplo, llevar abrigo a tal lugar o construir una manta, hacerle una manta para una persona del barrio. Se fijan ese objetivo y bueno, y se ponen a trabajar en eso. Pero también obviamente es un momento de encuentro, de intercambio entre los propios vecinos y ahí demostrar esto que tiene mucho, que yo decía, de comunidad. ¿Comentarios? Sí, ahí mencionar que justo que Romina plantea lo de Eternas Primaveras, que ese proceso tiene un valor agregado muy importante porque es uno de los procesos que surge en el marco de la Policlínica de Los Ángeles, pero además es sostenido desde hace más de 15 años por una vecina que honorariamente se reúne semanalmente con ese grupo y bueno, no solamente trabaja la interna del complejo, sino que promueve una cantidad de actividades también fuera de la institución, ¿no? A ver, profundicemos. Eternas Primaveras. Eternas Primaveras. Alejandra Silva, que es una referente que bueno, y desde hace muchos años está vinculado al complejo y que además es muy linda esa historia porque sus padres estuvieron vinculados a las comisiones barriales que en relación al viejo Club Municipal de Instrucciones, ¿no? O sea que son parte viviente de esa familia, de toda esta historia que relatábamos. También Alejandra fue referente comunitaria en la Policlínica de Los Ángeles y bueno, es uno de los ejemplos, podríamos nombrar muchísimos, de vecinos y vecinas que tienen esa vocación comunitaria y que destinan una cantidad de horas semanales y diarias de forma totalmente desinteresada para el bien común. Acá se trabaja entonces con un sector de la población del Sacude. En Eterna Primavera trabajamos con un grupo de personas mayores. Claro. Y acá capaz que conviene poner el acento, ¿no? Porque en otros de los momentos hablamos de los jóvenes, ¿no? De los niños, en fin, las personas mayores. Ahí hay un desafío muy, muy importante. Romina, tú tenías justamente otro testimonio que iba por ese lado, ¿no? Exacto, Emiliano. Ayer Gastón González, del equipo de producción, también recorría el complejo Sacude y allí hablaba, por ejemplo, y recogía el testimonio de otra de las referentes del complejo que nos explicaba justamente la importancia que tenía para los distintos sectores, para los más jóvenes, pero también para los mayores. Podemos escuchar a Leticia, justamente, que trabaja en la portería del Sacude y que destacaba ese aspecto. Básicamente, niños, jóvenes y adultos, no el adulto como nosotros que de repente por ahí salíamos a trabajar, sino el adulto que se quedaba en casa, no tenía ningún lugar a donde ir, a donde recurrir, a donde juntarse con otros vecinos, a donde dialogar con otros vecinos, o hacer intercambios. Sacude es importante por eso, ¿no? El niño que estaba jugando en la calle, en la esquina, o los jóvenes o los adolescentes, que es un inicio al consumo, la calle y la esquina, o inicio a delinquir, la calle y la esquina no es buena para nadie. Sacude era un lugar de referencia, ¿no? Vamos a Sacude, vamos a jugar al fútbol, vamos a Sacude, vamos a jugar al ping-pong, y entonces en este lugar de referencia también se encontraban con personas referentes que los podían ir guiando, que los podés ir llevando a otro tipo de convivencia y no solamente en la calle, que era uno de los principales, creo yo, que fue uno de los principales resortes, ¿no? El dejar la calle y volcar las ganas y las necesidades acá. Bien. Y el adulto mayor, que para mí es importantísimo, el adulto mayor que en la zona no tenía nada, tiene ese lugar de referencia acá también, con actividades y no solamente con actividades, porque puede venir a compartir un rato. No tiene nada que hacer en la casa, viene y se sienta a tomar unos mates. Sí, ¿no? Pasea, ve gente, ve niños jugando, con gente adulta interactuando, estamos todos juntos conviviendo en un mismo lugar. Entonces también pasa por un tema de interés, capaz que viene y se sienta a leer, ¿no? Pero es un punto de referencia y no está solo en la calle, que es una necesidad también del adulto estar en convivencia con otras personas. Me impresionó lo que dice Leticia, ¿no? Porque utiliza ese término, sacar de la calle. Y por un lado lo utiliza para jóvenes. Vaya si ese es un asunto crítico en una zona como esta, ¿no? Recuerdo al comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, cuando ha hablado tantas veces de la necesidad de que el Estado, bueno, y otras instituciones compitan con el crimen organizado por la captación de determinados jóvenes.
adolescentes, etcétera, ¿no? El problema que implica estar en la calle sin nada que hacer, ¿no? Y eso lo plantea para los jóvenes, pero también después en otro tipo de situación para los más mayores. A ver. Sí, nosotros coincidimos, yo he escuchado varias entrevistas a Petit y la verdad que coincidimos muchísimo en su perspectiva de lo que está pasando, bueno, en términos de las personas privadas de libertad y después todo lo que habría que hacer para prevenir, ¿no? Hay muchísimos adolescentes y jóvenes que llegan no solamente a Sacude, sino a diferentes instituciones de la cuenca de Casaballe, pero que en algún momento pueden desvincularse porque como Estado o como instituciones que convenian con el Estado no somos capaces de ofrecerle lo que ellos están necesitando. Entonces ahí tenemos que reconocernos las instituciones, las limitaciones que estamos teniendo fundamentalmente como Estado uruguayo y saber que estamos, como tú bien decías, estamos compitiendo contra un monstruo, ¿no? Transnacional que tiene obviamente tentáculos por todo el territorio latinoamericano, digamos, pero que nosotros lo que vivenciamos es como el eslabón más débil, que tiene que ver con esos espacios que terminan teniendo liderazgos vinculados al microtráfico y que sin lugar a duda intentan captar a esos chiquilines que los captan con muchísima facilidad. Nosotros lamentablemente tenemos gurises, se nos aparecen rápidamente caras de chiquilines que hasta hace pocos meses estaban vinculados a este espacio, como el Sacude, y que hoy por hoy están vinculados a redes delictivas, ¿no? Y ahí hay un gran pozo conceptual y que realmente entendemos que no está dentro de la agenda pública, que tiene que ver con el empleo y las oportunidades laborales que tienen jóvenes con estas características, ¿no? Entonces el hecho de que acá, por ejemplo, tengan entretenimiento, para empezar, ¿no? Entretenimiento, deportes, pero además tengan referentes, o sea, haya personas mayores en diálogo con esos botijas, es muy importante, ¿no? Sin lugar a duda que es la base, ¿no? Pero también decimos que no alcanza solamente con eso. A ver. Y estamos planteando que hay que pensar realmente en políticas públicas claro, que generen empleo para gurises que no están en condiciones de ingresar al mercado privado. Sí. No están en condiciones. Esto es como el primer escalón, esto es lo básico, digamos. Ustedes están por ahora en lo básico, poniendo la red de contención, digamos, ¿no? Ahora, Leticia también hablaba de los mayores y me pareció de lo más, no sé si decir original, pero de lo más removedor lo que dice a propósito de cómo personas de la tercera edad, o como la queramos llamar, hay veces que no tienen otra alternativa que estar en la calle, entre comillas, en el cordón de la vereda, en un banquito, ¿no? Cómo el Sacude para ellos, para esas personas también es importante, ¿no? Sin lugar a duda, a muchísimas personas les cambia rotundamente la dinámica semanal, la calidad de vida, ¿no? Es un espacio que además no tiene un horario, o sea, hay vecinos y vecinas de todas las edades, pero también personas mayores que van y habitan el espacio durante horas, ¿no? Y conversan con uno, conversan con otro y entran a un taller y después ven un espectáculo, y en ese contexto de tanta potencia, en clave de lo que le podemos ofrecer a estas personas con estas características, también nos duele muchísimo cuando nos llaman y nos dicen, mirá que no puedo ir porque no puedo salir del barrio, ¿no? Eso es lo que contrasta contra lo que nosotros estamos pudiendo ofrecer. Ya vamos a eso. Pero, no, a donde voy es a que entonces Sacude funciona también como un centro diurno, ¿no? Existe ese concepto del centro diurno para personas, adultos mayores, ¿no? Un lugar donde asistir y donde encontrar actividades. Pero claro, este es un centro diurno, entre comillas, inserto en una multiplicidad de servicios y de poblaciones. O sea que tiene esa riqueza, ¿no? El centro diurno no es solo de adultos mayores, sino que permite encuentros cruzados de todo tipo, ¿no? Exacto. Y nosotros ese potencial que identificamos que tiene el proyecto tratamos de amplificarlo con actividades intergeneracionales, ¿no? En vacaciones de julio tenemos los Juegos Sacudianos, por ejemplo, que precisamente trata de vincular en actividades que son transversales a todos los talleres y a todos los grupos de edades como un conjunto de desafíos para ese encuentro intergeneracional, donde también suceden una cantidad de cosas muy lindas. Romina, ¿qué señalas tú desde ahí sobre esto que estamos conversando? Sí, esos encuentros que decís, ese cruzamiento que se da de distintas poblaciones, yo lo percibí acá, en el ratito que llevo instalada, ahora se aplacó un poco la actividad, pero es porque todos entraron a justamente las distintas actividades que estaban previstas. Por ejemplo, había un aluvión recién
de jóvenes que están desarrollando acá en la policlínica su práctica médica. Forman parte de la cátedra de medicina comunitaria y familiar y están haciendo acá sus primeras experiencias. Entonces atienden en policlínico, pero después salen desde acá a recorrer a con distintas familias del barrio. Pero a propósito de lo que decías, Emiliano, de bueno, lo que significa como centro diurno también, sobre esa comunidad que se genera, ¿qué te parece si le pregunto a Pío directamente, que está acá al lado mío, que ha sido mi guía y que parece que faltó con aviso a la clase de gimnasia justamente, tenía justificada la falta porque nos iba a estar recibiendo a nosotros? A ver, los vecinos, ¿le tienen cariño? ¿Qué significa para los vecinos el complejo Sacude, Pío? Bueno, aparte del cariño, lo que tiene es un encuentro con otros y participar de múltiples actividades, porque hoy de mañana de repente están haciendo gimnasia, pero en la tarde tienen coro, tienen teatro, tienen eternas primaveras, o sea, todos en la tarde se vinculan a otras actividades. Entonces, aparte de muchos adultos que vienen acá, son gente que vivió hace 40, 50, 60 años en el barrio, que conoce hasta este salón como el Muni. Todavía le cuesta decir Sacude, vamos para el Muni, por lo tanto son gente muy vieja. El Muni de municipal, ¿no? Entonces tienen ese cariño por la zona, por el vínculo, por lo de antaño y por lo de ahora, ¿no? Tiene esa cosa que se une lo viejo con lo nuevo, pero que también ayuda a construir ese sentimiento de bienestar, de unidad, de compañerismo, de comunidad. Ahí nos decía Pío entonces lo que significa para él. Él había formado parte de esa comida que organizaron, a la que hacía referencia Germán. Parece que hubo partido de truco también. Ahora le estaban tomando el pelo por ¿qué pasó, Pío? ¿Perdiste? ¿Cómo te fue en el truco, que te estaban tomando el pelo y temprano? Sí, perdí. Sí, marchó. Cantaron en el truco. Ah, bien. No. Parece que cantaron 20 flores en una mano. Era eso, pero ahí entonces vemos la importancia que tienen para los vecinos y se ve en el día a día acá, en la cantidad de gente que hay y cómo son recibidos, cómo se dan esas pequeñas charlas, ¿no? En todo momento, en todos los rincones pasa eso y se palpa así constantemente. Enseguida completamos esta aproximación al Sacude en plena cuenca del Casaballe, para abordar el desafío en materia de seguridad, que se complicó últimamente, cómo está derivando, qué mejoras hay y por dónde vienen las alternativas. Tengo desde la audiencia una cantidad de mensajes, ¿cómo decirlo?, de gente sorprendida, entre comillas, positivamente, ¿no? Por ejemplo, este mensaje de Elena dice: qué bueno el programa, difundir una iniciativa de este tipo. Me hizo acordar a experiencias muy parecidas o lindas que viví en Brasil. No sabía que existía esto en particular en la zona de Casaballe. Diego dice: qué bueno sería que este proyecto se ampliara a otros barrios. Implica salvar vidas y dar calidad de vida para gente que lo necesita. Después, cuán necesario sería multiplicar estas iniciativas y con apoyo gubernamental desde el inicio, promoviéndolas además. Habría menos delincuencia y más trabas al negocio del narcotráfico. Es invertir y no gastar más en cárceles, dice Mara, que recuerda otros trabajos de este estilo. Recuerda en particular al padre Mateo, ¿no? Con el movimiento Tacurú. Bueno, conviene añadir, ¿no? En Casaballe hay un entramado de instituciones participando, del Estado, privadas, ONGs, ¿no? Sí, la verdad que hay una cantidad de actores muy importantes, que algunos que hace muchísimos años están trabajando, hay otros que nos hemos sumado recientemente. A veces la sensación que tenemos es que no alcanza, ¿no? Y si bien presupuestalmente probablemente si se hiciera la sumatoria de toda la inversión en políticas públicas y en instituciones también privadas que existe, daría una cifra muy significativa, tenemos que eso contrastarlo contra decenas de años de vulneración de derechos donde no existieron políticas públicas de ningún tipo. Esa es una observación que también da para la ampliación, ¿no? Porque efectivamente la cuenca del Casaballe ha congregado una cantidad de esfuerzos estatales, del gobierno nacional, del gobierno departamental, iniciativas privadas, fundaciones, ONGs,
hace pocos días, por ejemplo, se inauguró el edificio de primaria de lo que hasta entonces era el Liceo Impulso. Y es un ejemplo nada más, ¿no? Y sin embargo, decías tú, ¿cuánto falta, por lo visto, cuánto falta para que esa zona pueda realmente cambiar, ¿no? Y hay situaciones que contrastan, y también ahí tendríamos que preguntarnos las instituciones públicas y los decisores de política pública por qué esos desequilibrios, ¿no? Es imposible no alegrarse cuando se ve la inauguración de una sala o de un espacio como el Impulso. Ahora, eso contrasta contra condiciones totalmente deplorables que tienen muchas de las escuelas públicas de la zona, donde las maestras, las direcciones están totalmente desbordadas, donde hay gurises que no entran a clase y gurises que terminan sexto año sin poder leer y escribir, sin tener un equipo multidisciplinario que aborde realmente, directamente, múltiples complejidades de esa comunidad educativa. Entonces también ahí nos interpela saber por qué se depositan determinados recursos en determinados formatos y de alguna forma se descuidan otros, ¿no? Quienes tenemos contacto, nosotros trabajamos permanentemente con escuelas y jardines de la zona, tenemos contacto con las direcciones, de hecho tenemos un proyecto ahora que ganamos por OPP para trabajar en el fortalecimiento de huertas, y los gurises que van a las escuelas vienen a SACUDE, y los relatos de las familias, de las maestras, de las instituciones realmente es muy preocupante en relación a lo que está pasando. Gurises que se escapan de la escuela, gurises que tienen hipermedicalizados, equipos multidisciplinarios que no existen, que estamos hablando de situaciones sumamente complejas, trayectorias de vida que requerirían un abordaje cuerpo a cuerpo. Entonces, ¿qué va a pasar con esos gurises cuando las instituciones públicas no estemos a la altura? Bueno, es bastante lógico preverlo, ¿no? Pero, insisto, SACUDE va más allá. SACUDE va también a otros sectores de la población, a otras edades de la población. Por ejemplo, la policlínica, ¿no? ¿Qué diferencia tiene o qué singularidad tiene la policlínica? La policlínica es parte del proyecto, es más, como te planteaba hoy, es parte de la génesis del proyecto, fue uno de los factores fundamentales por los cuales existe el SACUDE, y tiene básicamente dos componentes: un componente asistencial con médicos de familia, odontólogos, bueno, una atención como las diferentes policlínicas de la Intendencia, pero más desarrollan de forma muy potente lo que tiene que ver con la prevención y la promoción en salud. Entonces, algunos de los talleres que se desarrollan en el espacio físico del SACUDE, no de la policlínica que está pegada y es parte del proyecto, tienen que ver con esas policlínicas, o de tabaquismo, o de consumo problemático, o Eternas Primaveras, o el Coro, que también es un proyecto desde la policlínica. Y además trabaja desde una perspectiva familiar y comunitaria, con lo cual es muy singular el vínculo que los médicos de familia tienen con los vecinos y vecinas de la zona. Bueno, hasta acá podría decirse que nos hemos concentrado en la buena noticia que es el SACUDE, su historia y su actividad hoy. Quiero en el final que retomemos lo complicado de las épocas más recientes, ¿no? Volvamos a los casos de inseguridad que llevaron al cierre temporal hace un mes. Ustedes están acostumbrados a problemas de violencia. Fue especialmente grave la cosa, ¿no? Sí, fue especialmente grave porque en 72 horas pasaron 4 hechos, se sumaron 4 hechos, una rapiña a 2 gurises que salían del complejo en horas nocturnas, con la agresión física a uno de ellos. A las pocas horas hubo un copamiento con mucha violencia, con una persona herida de bala en la cabeza. A las pocas horas hubo a 300 metros un vecino que estaba cambiando el techo y recibió 2 balazos sin saber y sin tener hasta el día de hoy explicaciones de cuál fue el contexto, y a las pocas horas un ruido de metralleta a las 2 de la tarde, 1:30, 2, que fue escuchado por muchas personas, no solamente del complejo, también se escuchó en la escuela que está a 100 metros. Y bueno, eso nos hizo como pensar un poco la situación. Lamentablemente, el cierre tuvo como 2 objetivos. Por un lado, bueno, pensar y cuidar fundamentalmente a los vecinos, vecinas y trabajadores que llegan hasta el SACUDE, porque era como una situación especialmente preocupante, pero al mismo tiempo visibilizar lo que está pasando no solamente en el entorno del SACUDE, sino en diferentes zonas de la ciudad, ¿no? Como lo comentábamos en la entrevista anterior, nosotros formamos parte de un colectivo que se generó allá por agosto del año pasado, donde mueren dos jóvenes, una Micaela que iba a trabajar y Gabriel que iba a ser mandado, y mueren en una balacera cruzada.
Y eso en realidad nos preocupa muchísimo porque entendemos que está pasando de forma muy extendida, ¿no? Ese colectivo reúne a diferentes vecinos de diferentes zonas de Montevideo y los relatos son muy similares. Entonces lo que nos preocupa es que empecemos a naturalizar, de hecho ya estamos naturalizando la situación, hay ruidos de arma de fuego y disparos en muchísimas horas del día. Y bueno, queremos poner la atención o el foco en ese lugar, ¿no? Ustedes tuvieron reuniones con la Intendencia por un lado y con el Ministerio del Interior por otro. ¿Hubo compromisos? ¿Se ha notado un cambio entonces? ¿Se han sentido ustedes más protegidos, más tranquilos? Nosotros en el entorno inmediato, obviamente que ante esta situación y ante el cierre hubo una respuesta. La Intendencia ha comprometido recursos para cuidar, digamos, lo inmediato al complejo Sacude. Tenemos 2 guardias policiales y notamos más patrullaje en la zona. De cualquier manera... Se había anunciado un avance en la iluminación también, sí, ¿no? Hubo cambio muy importante, se cambió toda la iluminación a LED y también hubo avances importantes en lo que tiene poda. Nosotros seguimos en esa asamblea permanente y el lunes que viene nos vamos a reunir otra vez con directores políticos pensando en temas de transporte y bueno, cómo poder seguir avanzando en esa clave. De cualquier forma queremos resaltar que entendemos que esto simplemente colabora a apagar el fuego inmediato, pero no estamos pensando como instituciones del Estado sobre cuáles son las formas del abordaje interinstitucional que deberíamos estar instrumentando para ir a las causas del fenómeno, ¿no? Se está extendiendo el fenómeno para nosotros, quienes habitamos estos territorios, de forma dramática. Hemos participado luego de estos hechos en diferentes espacios donde coincidimos con otras organizaciones sociales de la zona y la sensación es realmente preocupante de los equipos, ¿no? Yo nunca había vivido en 11 años una sensación de tanta devastación emocional en relación a lo que está pasando. ¿Algún ejemplo concreto? Por ejemplo, en el vínculo con asentamientos, con algunos de los asentamientos con los que ustedes colaboran. Bueno, nosotros hay un espacio muy cercano al complejo que en este momento no estamos pudiendo entrar, no solamente como actores del complejo. Sacude intenta trabajar a nivel barrial y territorial, o sea, no es un proyecto que trabaja a puertas cerradas, digamos. Y hay uno de los espacios que hemos trabajado históricamente que junto con otros equipos no estamos pudiendo entrar porque básicamente ha sido tomado por dinámicas delictivas y la causa de ese fenómeno es precisamente la ausencia que ha tenido el Estado, ¿no? Cuando el Estado no está, hay otros que ocupan ese lugar. Romina, contanos ya sobre el final, lo que tú has recogido en esta materia, charlando con los vecinos que están ahí en el Sacude. Sí, si te parece, Emiliano, podemos escuchar, por ejemplo, el testimonio de Leticia, que nos hablaba de eso, lo que significa estos episodios de seguridad que vivieron aquí. Y si sabemos que somos todos vecinos o vecinos de las cercanías que se arriman al Sacude y vienen a hacer actividades para pasar un rato bien y no lo están pudiendo hacer porque saben que si salen hasta la esquina son robados o que en las 3-4 cuadras que tienen que caminar pueden ser asaltados y salen con miedo, no es justo para la vecindad, ¿no? Que se amedrentos, que se recluyan por una situación de violencia que se vive en la calle, ¿no? O de seguridad que se vive en la calle. Hablando acá de Emiliano, me decían eso, muchas de las mejoras que se implementaron ahora recientemente, que mencionaba Germán, por ejemplo, la iluminación, perciben mayor patrullaje, sí, pero bueno, esa inquietud, ese nerviosismo, porque entienden que hay algo más de fondo, que todavía claramente resta por atacar, y que, bueno, entienden que como comunidad que está inserta aquí en el barrio, por supuesto que les gustaría que se contemple y también, de alguna manera, poder aportar desde lo que mencionábamos más temprano, ¿no? Por ejemplo, que esos jóvenes que se ven tentados a delinquir se interesen por las actividades incluso del complejo, ¿no? Germán, te pregunto entonces por el futuro, primero estribando en este desafío enorme, en lo que ustedes entienden debe hacerse, que es atacar las causas de esta violencia, pero más en general, a ver, ¿por dónde van? Nosotros vamos a seguir trabajando fuertemente en 2 perspectivas. Una perspectiva que tiene que ver con todos los objetivos que nos habíamos planteado, que tienen que ver con promover la participación vecinal en sus múltiples dimensiones, la apropiación de la ciudad, fortalecer los equipos interdisciplinarios para el abordaje de situaciones de vulneración que están teniendo como un desborde.
Y por otro lado, también entendemos que en este contexto es necesario denunciar lo que está pasando para intentar sensibilizar a diferentes actores institucionales, políticos, que abran realmente una escucha activa y que ofrecernos a pensar junto con ellos en posibles soluciones. Lo que estamos planteando es que es imprescindible una revisión del presupuesto que se vuelca a estos proyectos, no al SACUDE, sino a todas las instituciones y a todo el entramado institucional que existe en la periferia de la ciudad como un elemento central. Porque lamentablemente se están naturalizando condiciones que son realmente infrahumanas, y se está generando una olla a presión, ¿no? Realmente los vecinos y vecinas, lo que nosotros sentimos como trabajadores es que no están teniendo la posibilidad de organizarse y de tener una voz que denuncie lo que están viviendo a diario. Pero en el momento que la puedan tener, realmente pueden suceder cosas importantes, ¿no? Porque nadie se puede acostumbrar a no salir de la casa, nadie se puede acostumbrar a decirle a sus hijos que se tiren al piso porque escuchan ruidos de balas, nadie se puede acostumbrar a resignarse a vivir en un gueto barrial, ¿no? Entonces, con este obstáculo, con este tipo de barreras fuertes rodeando la actividad del SACUDE, y bueno, y con ese propósito que ustedes estaban recién explicando, ¿qué más? A pesar de todo eso, por ejemplo, ¿cuál es el nuevo sueño del SACUDE? ¿Cuál es el proyecto que están encarando o que están empezando a preparar? Nosotros queremos compartir una actividad concreta que tenemos el 3 de junio, no nos resignamos a alejarnos y a dejar librado el espacio público a otros, sino que queremos seguir fortaleciendo la apropiación del espacio público, y con otras instituciones, con el Centro Cívico y con la Plaza Casaballe. Vamos a hacer una 5K el 3 de junio que se denomina Contra todas las violencias, porque también hay una dimensión que no hablamos y que también está totalmente exacerbada, que tiene que ver con las violencias intrafamiliares, lo que sucede puerta adentro, y por otro lado seguimos soñando en el futuro. Estamos pensando en un proyecto que le llamamos Escuela de Participación, que tiene que ver precisamente con eso, con promover la participación sostenida y comprometida de vecinos y vecinas de todas las edades, porque entendemos que en el protagonismo de los vecinos y las vecinas está una de las claves para intentar transformar esta realidad que es tan compleja. La otra clave, obviamente, está en las decisiones de política pública que realmente no están a la altura de las necesidades. Romina, ¿tu despedida? Mira, Emiliano, mi despedida va por dos actividades, por ejemplo, que les mencionaba. Una que tiene que ver con la radio que tienen, que se llama Lengua Libre. Y allí se da de esas experiencias donde participan adultos mayores, participan jóvenes que quieren justamente hacer un programa de radio. Así es como funcionan, haciendo entrevistas a justamente vecinos del barrio, pero también, bueno, cuando hay una problemática que quieren abordar, convocan invitados y demás. Y ahora, si te parece, me voy a ir a ver, ya para lo que es el cierre, me voy a ir a ver el partido de Newcom, que les adelantaba, voleibol adaptado, porque ahora venía el profe de Educación Física, terminaron justamente la gimnasia, y estaba recolectando acá a los que estaban por la vuelta, esto que decíamos de centro diurno. Bueno, había varios en la vuelta que se sumaron justamente a ese partido, pero parece que lo van a jugar puertas afuera, así que me voy a trasladar para acá para ver después de qué se trata. Me parece que en uno de los dos equipos falta una. ¿Falta una? Sí. Ah, bueno, no sé cómo me va a ir, pero después les cuento en todo caso. Me contaron eso. Sí, bueno, entonces me están llamando. Bueno. Tengo que cortar por acá. Germán de Giovi, coordinador de SACUDE, allí en la cuenca del Casaballe, gracias por visitarnos. Felicitaciones por el trabajo que hacen. Y bueno, suerte en los proyectos, nos mantenemos en contacto. Bueno, muchísimas gracias.